que nos habla de los beneficios para vivir mejor. Primeramente, vamos a proclamar nuestra oración de propósito, que dice: Señor, hoy demostramos nuestra confianza en ti al obedecer tu palabra. El deseo de nuestro corazón es glorificar tu nombre con nuestra obediencia y vida. Y si no lo hago así, ¿para qué creo en ti? Vamos a hacer una pequeña oración, hermanos. Dice: Señor, hoy queremos pedirte, Dios del universo, que nos muestres la importancia de conocer y vivir en poder. Ayúdanos a poder llevar a quienes lo necesiten, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Como ya les mencioné, estamos actualmente en una serie que se llama Mi vida y la Biblia. Nuestro pastor nos transmitía en los mensajes anteriores. En el primer mensaje de esta serie nos hablaba de que la Biblia es la verdad, y nos mostraba los beneficios de conocer la verdad. Obviamente uno de los grandes beneficios es vivir feliz, hermanos. Posteriormente nos mencionaba el domingo pasado el tema de vivir creciendo en la palabra. Hoy hablaremos que al conocer la verdad tenemos como beneficio vivir en poder, hermanos. Cómo el conocer la palabra nos otorga ese poder que nos da la misma. Esto nos suena como a superhéroes, nos suena como si nada más unos cuantos pudieran tener ese gran poder, esa fuerza, ¿no? Esas supercualidades. Pero, ¿quién de aquí, hermanos, no ha soñado alguna vez con ser un superhéroe o una superheroína? Y esta mañana te tengo buenas noticias, hermano, hermana. Esta cualidad también la podemos tener todos. ¿Por qué? Te voy a decir por qué. Porque la palabra de Dios es la fuente de poder. La invitación que nos hace Dios hoy es que debemos de estudiar la palabra de Dios porque es fuente de poder. La palabra de Dios que nos infunde el poder espiritual, y no confundamos el poder espiritual con el poder físico. El poder físico pronto termina. El poder espiritual es el que perdura a lo largo de nuestros días, a lo largo de nuestras vidas. Pero nada es peor que ser un cristiano y sentirse indefenso, ser un cristiano indefenso, teniendo las herramientas que tenemos, como es el caso de la salvación, el Espíritu Santo, la oración, la Biblia, la iglesia, hermanos. Pero sin poder y sin ánimo. ¿Te has sentido alguna vez así? En Hechos 1:8 leemos: pero recibiráis poder. Dice la palabra griega que se usa para poder. La palabra griega que se usa para poder es dunamis, que significa poder milagroso. Es la fuente de nuestra palabra dinamita. Por ende, alguien podría decir que deberíamos explotar por todo el mundo con ese tremendo poder. Y usted pudiera pensar: ¿explotar? Yo ni siquiera produzco un silbido, soy un desastre, ¿no? Y hay quienes podrían decir que tenemos que estar ganando a gente para Cristo, para Jesucristo. Y usted pudiera decir: bromean, yo soy como Moisés, no puedo hablar. Pero realmente, como lo vemos en Éxodo 3, la historia de Moisés, cómo él era falto de palabra rápida, y Jehová lo motiva y lo incentiva a que vaya a liberar al pueblo de Jehová. A veces nos sentimos atados por nuestras incapacidades, porque en realidad no conocemos el poder que tenemos a nuestra disposición.
La palabra de Dios nos infunde poder. Infundir significa que nos va a causar el ánimo, el impulso moral o afectivo. A Dios no le basta con que sepamos o que leamos o que escuchemos. Él pondrá dentro de nosotros por medio de la palabra un impulso, hermano, un impulso que te animará para disfrutar de ese poder que nos brinda Él en su palabra. No sé si te ha pasado, pero yo me he dado cuenta de que cuando conozco la palabra de Dios, tengo más impulso para no tener temor de las situaciones de mi vida, porque la palabra de Dios es mi recurso. Como lo veíamos como nos muestra en el Evangelio, cómo Jesús enfrentó a Satanás, al demonio, lo enfrentó con la palabra, y la palabra tiene poder. Vamos a analizar ciertos versículos, algunos versículos que la misma palabra nos muestra, que nos brinda este recurso de poder. El primero de ellos lo encontramos en Hebreos 4:12, que dice la palabra: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando usted lea la Biblia, le llegará a lo más profundo de su ser. La Biblia es un libro poderoso, bien lo dice Pablo en Romanos 1:16. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de a todo aquel que cree. Cuando uno comparte el Evangelio, hermanos, con alguien, ve el poder, ya que destruye el Evangelio toda filosofía falsa de lo que se haya edificado con el paso de los años. Lo vemos, vamos a descubrir un poco del poder de la palabra, y lo vemos en Efesios 4:23, y que dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué quiere decir aquí? Que nuestra manera de pensar va a cambiar al leer la palabra. La palabra nos da poder, y esta nos va a hacer cambiar en nuestra manera de pensar. Nos habla en Romanos 12:2, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La vida se transforma. Nuestra vida se transforma porque estamos leyendo una palabra que tiene poder. En 2 Corintios 3:18, que dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. A medida que nos centremos en la palabra de Dios, el poder que tendrá en nuestras vidas será increíble. Cuando meditamos en ella nos da poder. Cuando nos alimentemos de la palabra de Dios, esta se manifestará en nuestra vida. Es nuestra fuente de energía. Dejemos ya, hermanos, de tomar pequeñas porciones. Es tiempo de tomar en serio este alimento y aprovecharlo al máximo. Pablo enumera varias ideas que quiere que sepamos en Efesios de capítulo 1 al 3, que están llenas de teología y contienen algunas grandes verdades. Nos dice en Efesios 1:3, nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En Efesios 1:6 nos dice, nos hizo aceptos en el amado. En 1:7 nos dice, en quien tenemos redención. En 1:7b, en quien tenemos el perdón de pecados. Hemos recibido toda sabiduría e inteligencia, como nos dice en Efesios 1:8. Hemos recibido el conocimiento de los tiempos para conocer el plan eterno de Dios, como nos lo dice en Efesios 1 del 9 al 10.
Hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa, como nos lo dice en 1:13. Tenemos al Espíritu Santo que es las arras de nuestra herencia, Efesios 1:14. Cristo ha derribado la pared intermedia de la separación, nos dice Efesios 2:14. Nos hemos reconciliado con Dios mediante la cruz en un solo cuerpo, Efesios 2:16. Somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, Efesios 2:19. Estamos siendo conjuntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu, Efesios 2:22. Tenemos las inescrutables riquezas de Cristo, Efesios 3:8. Hemos sido hechos para ver la dispensación del misterio escondido desde los siglos de Dios, Efesios 3:9. Hermanos, aquí podemos pasárnosla leyendo y la verdad no es el objetivo pasar leyéndonos en esta prédica. El mensaje que yo quiero transmitirles el día de hoy es de que si no abrimos nuestra Biblia, que si no dedicamos tiempo a leer la palabra del Señor, no vamos a descubrir ese gran poder que tenemos en ocasiones para afrontar ciertas situaciones en nuestras vidas. Vamos a estar navegando sin rumbo, vamos a estar a la deriva y vamos a estar padeciendo sufrimientos sin necesidad de hacerlo. La palabra de Dios nos muestra varios ejemplos de varios personajes, lo hemos visto, lo hemos leído, de cómo fueron surcando sus situaciones y cómo la confianza en nuestro Dios, en nuestro Padre, les dio la fortaleza para afrontar esas situaciones que se nos platican en la palabra, en nuestra Biblia. Y cómo Dios en nuestra Biblia, a final de cuentas la Biblia es inspiración de Dios. Muchos pudieran llegarnos a decir que es escrita por seres humanos, por personas que no son dioses, pero la misma palabra nos muestra cómo está inspirada por Él y cómo es el mensaje fuerte y directo y cómo nos muestra que efectivamente tiene ese poder que nos dice. Como el mensaje de nuestro pastor hace 2 semanas nos dice que la Biblia es la verdad, exactamente es la verdad y la verdad nos hará libre y nos hará felices en este plano, ¿no? En este mundo, en esta vida. Todas estas riquezas increíbles son nuestras, hermanos. Y Pablo quiere que conozcamos que están en la Biblia, efectivamente, y que nos infunden poder. Él dice en Efesios 1, 17, 18, que oró para Dios y dice: os de espíritu de sabiduría y de revelación con el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Por eso dijo que si aprendemos esas verdades, entenderemos la verdad de lo que dice en Efesios 3:20, que dice: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hermano, ¿te das cuenta del poder que actúa en nosotros? Todos tenemos ese poder que mencionaba en un inicio del mensaje, ese poder que en ocasiones quisiéramos como superhéroes, como los superhéroes que manejan en la ficción. ¿Te das cuenta que existen los recursos? Que alguna vez que pienses en el hecho de que puedes hacer todo lo que pienses. ¿Alguna vez pensaste que puedes hacer más de todo lo que pienses? ¿Alguna vez pensaste que puedes hacer muchísimo más de lo que pide o entiende? Eso es mucho poder, ¿no es cierto? La verdad
es que no tiene sentido andar por ahí arrastrando los pies desplomado, o como dice el pastor, como un pobre venadito por la vida. Cuando uno tiene esa clase de recursos, alimentarnos de la palabra de Dios tiene un efecto potente, hermano. Convierte nuestra vida en una fuente de energía que puede confrontar a cualquiera en cualquier momento con la verdad. Te invito a escuchar la palabra de Dios porque es fuente de la verdad, de la felicidad, de la victoria, el crecimiento y el poder. No desaprovechemos, repitamos el texto de Efesios 3:20, que dice: aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantes de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúe en nosotros. Y la reflexión aquí es, y la pregunta directa, que decías, ¿qué decides tú de hacer con todo esto que te mostramos, que se te muestra? ¿Prefieres ser de los que aprovechan ese poder o vas a ser de las personas que ven a estas otras personas que aprovechan verdaderamente del poder que nos da la palabra? Y como reto de fe, hermanos, hoy sé que solo en la palabra tendré el poder espiritual para vencer. Ayúdame, Dios, a vivirlo y ser de bendición para los demás. Amén.